Hola compañeros, mi nombre es Karen Medrano. Antes de empezar, quisiera mostrarles un video que está relacionado con mi análisis literario. La Guerra Civil Española se produjo entre los años 1936 y 1939 entre dos bandos, los republicanos y los nacionales. Antes de estallar la guerra, se respiraba malestar entre la población, en su mayoría pobre y analfabeta, en una época donde grupos radicales extremistas como el fascismo y el nazismo se encontraban en auge. Los nacionales se levantaron contra la República y empezó la guerra. La guerra duró 3 años, finalizando con la victoria de los nacionales, liderados por el general Francisco Franco, que impuso una dictadura militar en España. Las consecuencias de la guerra fueron, entre otras, humanas. Se calcularon más de 500.000 muertes y un gran número de exiliados. Además, toda la gente contraria al régimen fue detenida, encerrada o ejecutada. Ah, Quiero comunicarles que mi presentación ya está pregrabada, así que espero que la disfruten. Hola, hoy voy a presentarles mi análisis literario del cuento Pecado de omisión, escrito por Ana María Matute. Algunas personas desde su niñez crean sus propios sueños que desean cumplir en un futuro. Siempre dicen que cuando sean grandes quieren ser un policía, un doctor o astronauta. Dependiendo de la motivación y el apoyo que reciban, logran lo que se proponen, pero desgraciadamente no todos corren con la misma suerte, ya que hay obstáculos que se interfieren en sus caminos. Hay algunas ocasiones que las personas son las que interfieren en las metas o sueños de otros porque no quieren que se superen o tengan una mejor vida. En el cuento Pecado de omisión de Ana María Matute se presenta una historia donde la pérdida, el egoísmo y el rencor contribuyen a que las personas cometan errores que pueden ser su perdición y también el punto final para el futuro de otros. Ahora hablaré un poco de la vida de Ana María Matute, que nació el 26 de junio de 1925 en Barcelona, España. Comenzó a escribir desde muy pequeña. La mayoría de sus cuentos están basados en la Guerra Civil de España, porque fue criada durante esta época. También muchos de sus personajes principales son niños o adolescentes. Ella recibió muchos premios de literatura por sus cuentos, o por ejemplo el Premio Cervantes en el año 2010. Desafortunadamente, Ana María Matute murió en Barcelona el 25 de junio del 2014. Aquí podemos ver algunos de sus cuentos que escribió. Esta guerra civil no solo afectó a los adultos, sino también a los niños. Como dicen, las guerras siempre traen desgracia y muerte a las vidas de las personas. Muchos niños españoles quedaron desprotegidos durante y después de la guerra porque sus padres murieron. Estos niños quedaron huérfanos y las únicas opciones que tenían era vivir con un pariente o quedarse en un orfanato. Aquí es donde se puede asociar el cuento Pecado de omisión con este acontecimiento, porque el personaje principal de la historia es un huérfano. En el cuento Pecado de omisión se presenta la historia de un niño huérfano llamado Lope, quien se va a vivir con un pariente de su madre. Lope es un niño inteligente y no puede seguir estudiando ya que tiene que trabajar. Al irse con su pariente llamado Emeterio, quien no lo trata como uno más de la familia y lo manda de pastor al sagrado. El niño pasa 5 años de su vida recluido en el sagrado, y el día que vuelve al pueblo se encuentra con un excompañero. Lope ve que su excompañero, llamado Manuel, continuó con sus estudios y tiene una vida mejor. Esto le provoca un gran enojo y rencor hacia Emeterio. Lope mata a su primo Emeterio con una piedra y él va a la cárcel.
Los personajes principales son Lope y Emeterio. Este cuento toma lugar en algún pueblo de España. Tiene un tono trágico. La trama del cuento comienza cuando Lope va en busca de Emeterio para matarlo. El punto culminante de la historia es cuando todos se quedan sorprendidos porque no saben por qué Lope atacó a Emeterio, quien lo acogió en su casa. Lope es encarcelado y reconoce su pecado con lágrimas en los ojos. El primer ensayo que analicé fue el de Ashley Monsés. El título de su ensayo es "La pérdida de la inocencia en los niños de la Guerra Civil". Ella citó en su ensayo que las obras de Matute se enfocan en los personajes, por lo general niños, quienes son oprimidos por la injusticia de un sistema arcaico. Esto es lo que le pasó a Lope. Siendo un niño no podía defenderse ni mucho menos conseguir la ayuda para cumplir sus metas porque estaba desprotegido. Otro punto de vista sobre este cuento es de Irina Castillo, quien escribió en su blog un pequeño análisis de esta historia. Castillo escribió que Emeterio, sabiendo la importancia de los estudios y lo que hubiera podido hacer por Lope, le negó la posibilidad de ser alguien en la vida, o a lo mejor de ser un excelente abogado, igual que sus compañeros de clase. Ella muestra cómo Emeterio fue egoísta y puso sus intereses antes del bienestar de su primo. Por último, Cecilia Belén Lucero también ofrece su punto de vista del cuento, en un ensayo titulado "La infancia en la Guerra Civil Española y su proyección de la literatura española contemporánea, Ana María Matute y su cuento Pecado de omisión". Ella trata de resaltar la negatividad que tuvo la guerra hacia los niños. También, ella dice que la autora basa la historia en un personaje frágil de la sociedad, un niño huérfano, con el fin de tomar otra perspectiva, queriendo demostrar así que el mal no solo afecta a los adultos, sino que tiene una importante repercusión en los más pequeños. En conclusión, en la historia el único que hizo el pecado de omisión fue Emeterio, quien tenía los recursos suficientes para ayudar a Lope a salir adelante con sus estudios y tuviera una mejor vida, pero no lo hizo. Es muy triste que un niño pase por todo esto y que sus sueños se queden truncados. Lope pensó que al matar a Emeterio él podía ser libre y volver a planear un futuro mejor. Sin embargo, ese error lo llevó a su perdición y su primo se llevó a su tumba su pecado de omisión. Aquí pueden ver las páginas de internet que utilicé para mi análisis literario. Muchas gracias por su atención.